Hacer listas de este estilo siempre es una temeridad, porque nunca vas a acertar con los gustos de todo el mundo, y particularmente cuando la lista pues la crea alguien de manera subjetiva, basada en sus propios gustos que al mismo tiempo están influenciados por multitud de factores. Pero oye, no te voy a mentir, es una manera como otra cualquiera de hablar de un montón de buenos cómics que es altamente probable que conozcas y que te voy a traer de regreso, porque no lo sé, puede que de alguno de ellos ni siquiera te acuerdes ya. Así que si quieres saber cuáles son para mí las 10 obras maestras del mundo de los superhéroes, pues quédate un rato conmigo porque te vas a llevar alguna que otra sorpresilla, sobre todo al final. Y lo cierto es que la primera en la frente, porque empezar hablando de este cómic de aquí, de Animal Man, de Grant Morrison, que también dibujó con Doug Halleckwood y Tom Grummett, entre otros, es un atentado o puede considerarse una afrenta a muchísimos otros que podrían aparecer en el número 1. Pero, ¿sabes qué? Me parece un cómic que cuando se publicó en su momento fue algo innovador, y no porque rompiera el tema de la cuarta pared, porque tampoco es que Morrison inventara la pólvora con este cómic, sino sobre todo por el planteamiento de metahistoria, ¿no? Lo que realmente es eso, ¿no? Es una metahistoria donde nos encontramos a nuestro personaje principal, a Buddy Baker, Animal Man, que tiene la capacidad de adquirir los, no poderes, sino las habilidades de los animales, simplemente con desearlo, y en el que se encuentra en un momento dado que Morrison lo va a sacar de su zona de confort habitual para enfrentarlo a una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Una detrás de otra. En principio, el tono del cómic podría parecer algo de lo más normal del mundo, salvo por la razón de que a medida que va evolucionando la historia, vas viendo cómo nuestro protagonista empieza a comprobar y a darse cuenta que hay cosas que no cuadran, ¿no? Que hay cosas que están pasando extrañas, y que él, en el fondo, sobre todo en una escena en la que vuelve otra vez a encontrarse con un villano, que en teoría ese villano había muerto y no termina de explicarse cómo está aquí y demás, todo eso le empiezan a generar una serie de dudas hasta que se da cuenta de que es un personaje. Y se entablan esas famosas charlas que también, ya digo, lo hemos visto en dibujos de la Warner Bros., que ha ocurrido con Bugs Bunny y todo esto, donde autor de cómic y personaje entablan una serie de historietas. Pero más allá de esto, que ya de por sí pues tiene su enjundia, como es normal, nos encontramos que el personaje se da cuenta de que su creador utiliza el sufrimiento como un recurso narrativo. Y eso, claro, cuando tú estás leyendo una obra, cuando tú estás leyendo un cómic, cuando estás ahí metido en la historia, pues tú simplemente eres un mero espectador, ¿no? Involuntario del destino de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy a tope con Scalpez, y claro, cuando tú estás viendo lo que le ocurre a los personajes, claro, en ningún momento tú te vas a poner a fantasear sobre que esos personajes saben o no saben que lo que les está ocurriendo es cosa de Jason Aaron, ¿no? Porque si lo supieran, la verdad que les podría sentar bastante mal, ¿no? El por qué me tratas así y por qué me haces eso. Entonces, sobre todo en el uso del dolor, ¿no? Del dolor y del mal rato y del problemas con las familias y todo este tipo de cosas, con amigos, muertes, etcétera, ¿no? Que es la parte más, por decirlo así, descarnada de toda esta historia. Porque claro, eso te lleva a la gran tesitura de darte cuenta de que no tienes libre albedrío, ¿no? Entonces eso, convertido en una especie de metáfora dentro del propio cómic en sí, ¿no? Que es lo que te da un poco Animal Man, te vas dando y vas entrando en esa disyuntiva que también sabe plantear Morrison en sus historias, pues es cuando lo convierte en algo especial este cómic, ¿no? Ya digo que precursor en su época, porque hace ya bastante tiempo que esto se publicó, fue precursor en su época, y a lo mejor a día de hoy te puede resultar un poquito menos sorpresivo, por decirlo así, pero yo creo que hizo algo, es genial Morrison con el personaje, además con un personaje que la verdad era, pues, yo creo que ni siquiera es AA o A, sino más bien un personaje triple B dentro del mundo de DC, y nos trajo el probablemente diálogo interno que un guionista puede llegar a tener cuando está pensando en su personaje, ¿no? Esas son todas las lecturas que yo les traigo.
El arte de Trug y de Hazelwood pues, no es tan mal, es funcional, tampoco es demasiado espectacular, pero cumple con su propósito. Y yo que sé, si te gusta la Doom Patrol o te gustan historietas como, no sé, como Deadpool o Watchmen o demás, pues es bastante probable que te entre muy bien Animal Man. Klaus Jansson y Frank Miller nos dieron, sobre todo Miller, nos ha dado muchas grandes historias, ¿no? con Batman. Esta en concreto supuso un punto de inflexión. Fue el antes y el después, ¿no? Dentro de la historia del murciélago, con este Elseworld, ¿no? Este mundo diferente, divergente, que tantas veces hace DC, trayéndonos pues a un Bruce Wayne anciano, a un Bruce Wayne mayor, que se encuentra retirado, pero que, dadas las circunstancias que ocurren en Gotham, pues se ve la necesidad imperiosa de volver a vestir el traje de Batman de nuevo y salir a las calles, ¿no? En esta aventura, pues él ya no tiene un Robin, pero aparece una muchacha que va a coger el papel de Robin y se va a asociar, muy a su pesar, se va a asociar con él y van a tirar para adelante, y esto va a despertar que también un Joker retirado que hay por ahí diga, coño, pues si ha vuelto mi amigo, entre comillas, pues yo también, ¿por qué no? ¿No? Y entonces, claro, todo esto con el dibujo sucio y angustioso que Miller va haciendo a lo largo de una obra que no te deja respirar, porque es una consecución de historias y además de errores y fracasos por parte de este anciano Batman que sabe mucho, pero que su cuerpo al mismo tiempo ya no le está respondiendo, y te estás encontrando con esas dificultades una y otra vez. Pues la verdad es que se convierte probablemente en uno de los mejores cómics de todos los tiempos, sin duda alguna. Y Miller no solo trata la violencia como lenguaje, ¿no? Como lenguaje expresivo dentro del cómic, que es un mantra que andamos buscando siempre que leemos viñetas, sino que va un poquito más allá, ¿no? Porque en este cómic plantea muy bien la figura del fascismo, ¿no? El fascismo que viene además por parte de Superman, que en un momento dado va a pararle los pies a Batman, ¿no? En una escena, pues probablemente se haya repetido hasta la saciedad, con la salvedad de que en la mayoría de las ocasiones, o en muchas de las ocasiones, Superman lo hace siempre por un sentido de deber, por un sentido de lo que es correcto y lo que no es correcto, pero que en esta, en concreto, lo hace por un mandato gubernamental, ¿no? Porque Batman se está saliendo del tiesto y entonces se plantea esa disyuntiva. Claro, es una disyuntiva súper interesante, porque realmente el villano es tan villano en esta circunstancia, es el gobierno el que es el villano y no le permite hacer esa limpieza que años atrás sí que le permitía hacer. Y todo esto envuelto en el concepto, en el mensaje que tienes de que Batman realmente es un superhéroe que está acabado. Es un superhéroe roto, es un personaje que ha tenido que volver, pero que no solamente está luchando contra los malos de Gotham, sino que está luchando contra su propio envejecimiento, lo poco que le queda para morir, en fin, con todo eso, ¿no? Entonces, claro, es una amalgama que tú vas viendo poco a poco según avanza y convierte esta lectura en algo realmente increíble. Klaus Jansson hace un trabajo sucio y tosco que creo que le va perfectamente bien a la narrativa de la historia. Y si alguna vez te has preguntado de qué fuentes bebió Zack Snyder para esa versión tan oscura del mundo que creó con Batman y Superman y demás, pues no busques más, porque ya has encontrado uno de los cómics que utilizó. Vamos con Marvels de Kurt Busiek y Alex Ross. Bueno, yo creo que Busiek tiene muy pocas cosas que estén mal hechas, y luego cuando entra Alex Ross a desplegar su arte, sobre todo como dibujante, como guionista tampoco lo hace mal, pero creo que evidentemente destaca muchísimo más como dibujante, crea un género en sí mismo, ¿no? Porque crea prácticamente un fotorrealismo. Y eso es que no tiene comparación, no le puedes poner a alguien similar ni nada, ¿no? Ni siquiera Lee Bermejo, o sea, no, yo creo que juega en su propia liga, ¿no? Alex Ross en este caso. Y Busiek nos trae una historia donde nos pone a Phil Seldon, que es un periodista, que es el que nos va a narrar la evolución de los superhéroes desde la Edad de Oro hasta prácticamente la actualidad, o bueno, la actualidad de la historia del cómic, paso a paso, y desde el punto de vista de los que nunca podemos opinar, ¿no? Que somos la masa, ¿no? El público en general, que pocas veces, por la historia siempre la cuentan los héroes y los ganadores, ¿no? Pero nunca la cuentan los telespectadores, o los que simplemente asisten, ¿no? Como convidados de piedra, y no tienen nada más que hacer que mirar y
y punto, ¿no? Y a lo mejor en este caso reaccionar un poco escribiendo artículos, pero poco más. Y nos va a ir retratando la llegada del Capitán América, de la Antorcha Humana y todo eso, luego más tarde de Spider-Man, Cuatro Fantásticos, etcétera, que cómo van rellenando todo eso hasta bueno, las invasiones por parte de Galactus y cómo afecta eso a la gente, a la Tierra, lo que pueden hacer, lo que no. En una suerte de cómic a lo toda una vida de Spider-Man, vamos, pues prácticamente la idea es esa, no, en esto no innovamos, ¿no? Se ha repetido en varias ocasiones, pero que sí que nos muestra temas muy importantes, ¿no? Sobre todo la fragilidad de la humanidad, que en algunas ocasiones, como digo, se ha tocado esto desde el punto de vista superheroico, cuando, pues por ejemplo, cuando sale la Civil War, ¿no? Famosa, que el acta de superhéroes donde todo el mundo se tiene que registrar, una de las razones principales, evidentemente, son los daños colaterales, ¿no? ¿Quiénes son los daños colaterales? Pues evidentemente nuestro Phil Sheldon y compañía, ¿no? Que son los que no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes puntos que aporta, ¿no? Esa parte. Luego, el miedo a lo desconocido que tenemos por las cosas que están pasando, el paso del tiempo, que también eres un espectador y tampoco puedes hacer nada al respecto, ¿no? Todo eso lo juntas a la iluminación, a las texturas, a la puesta en escena que Alex Ross te va regalando en cada página y hacen que esto sea una lectura especial. Y hay muchas personas que les resulta que les rechina por el propio arte de Ross, ¿no? Porque no quieren algo tan real, ¿no? Pero si te dejas llevar en esta sucesión de lienzos, que son lienzos prácticamente, cada página podría ser un cuadro y colgarlo en la pared, lo cierto es que asistes a una auténtica epopeya, algo que yo creo que podría hasta denominarse como un documental. Si le pudiéramos decir que si alguien preguntara si existe un documental de superhéroes, pues tranquilamente podríamos decir que es Marvel's All Star Superman de Morrison y Quitely. Y mira, en la lista que hice de los 15 cómics de DC ya sale, y es el segundo cómic de Morrison que tenemos aquí. Y lo que digo muchas veces, yo es que siempre he sido morrisoniano de toda la vida. Y además, nunca me canso de hablar de este cómic, porque siempre digo que es probablemente uno de mis 3 cómics favoritos, ¿no? De Superman, junto con Toda una vida. Con Toda una vida, no con Identidad Secreta, con Toda una vida, que es de Spider-Man. ¿Y aquí qué tenemos? Pues tenemos un Superman endiosizado, ¿no? O sea, llegando al máximo de su potencial a causa de que recibe una radiación solar superlativa, y eso hace que sus poderes se disparen, ¿no? Pero al mismo tiempo que se disparan sus poderes, pues algo dentro de él está pasando, ¿no? Y entonces pues se impone a sí mismo realizar, como si fuera Hércules, pues unas 12 pruebas, ¿no? Y se plantea hacer eso, las 12 pruebas prácticamente imposibles, un poco pues para hacer su legado, ¿no? Su legado, y dárselo a la humanidad, y que quede ahí pues para siempre. Y lo bello de esta historia es, primero, que Lex Luthor plantea su ofensiva definitiva, y al mismo tiempo Lois Lane recibe un regalo increíble que yo creo que cualquiera desearía recibir por parte de Superman, mientras te vas dando cuenta de que la figura de Superman pues probablemente sea más mesiánica que nunca, ¿no? O sea, más Dios que nunca, ¿no? Y al mismo tiempo más humano que nunca, porque fíjate tú, es como tantas veces se han dicho, ¿no? El hombre del mañana, el hombre que lo tenía todo, etc, etc. Y pudiendo emplear todos esos recursos cuasi infinitos, decide optar siempre por la parte más humana, ¿no? Incluso ser falible en ocasiones. Y eso todavía, para rabia de sus antagonistas, todavía es peor, ¿no? Y además es muy bonito que se vea continuamente que una figura como Superman no tenga miedo a morir, cuando es algo que le va a pasar hasta a él, como es lógico, ¿no? Y lo transmite, y es bello porque dices, ostras, si tú no tienes miedo, ¿por qué yo, que soy un piltrafilla, voy a tenerle miedo, ¿no? A la muerte. Y además, todo esto lo acompaña el increíble dibujo de Frank Quitely, que es capaz de otorgarle, lo que digo, de endiosizar de manera intrínseca toda la imagen de Superman, y es el colofón perfecto. Es que probablemente no existiría otro dibujante para poder hacer esta historia. Con Morrison no lo concibo. Y creo que lo comenté también en el vídeo de los 15 cómics de DC, que si solamente pudieras leer una historia de Superman, que fuera o esta, evidentemente, o Identidad Secreta, cualquiera de las dos, ¿no? Porque te va a traer la dimensión del héroe en todo su esplendor.
Otro que repite en la historia de hoy es que al final los genios son por algo, ¿no? No porque den en la diana una vez, sino porque los malditos estos repiten, ¿no? Repiten con su genio. Y Frank Miller, y encima de la mano de Mazzucchelli, nos trae, después de hacer una etapa increíble, ¿no? Con Daredevil durante bastantes años, lo deja y vuelve a modo de despedida con la que es probablemente, yo creo que la mejor historia de superhéroes jamás contada. Para mí. Porque si no fuera una historia de superhéroes y Frank Miller hubiera hecho una novela, probablemente a día de hoy también sería una novela increíble. Por todo, por cómo está narrada, por cómo está deconstruida, por las fases por las que va pasando Matt Murdock, ¿no? En esta huida, en este descenso al infierno que tiene, porque Karen Page, que es su antigua novia, ha caído en la drogadicción y por conseguir un chute más revela la identidad secreta de Daredevil, revela que Matt Murdock es Daredevil y no se lo dice a otro, que no podía ser otro que Kingpin, ¿no? El que recibe, Wilson Fisk, el que recibe la información. Claro, Wilson Fisk de esta manera crea una hoja de ruta en el cual dice, ay, ya sé quién eres, macho, pues a partir de ahora vas a flipar. O sea, voy a convertir tu vida no en un infierno, porque el infierno va a ser poco para ti. Los 7 niveles del infierno vas a tener. Entonces, pues la cuenta de Matt Murdock es congelada, le acusan de delitos, pam, y una serie de cosas que le van pasando hasta que bueno, que prácticamente es lo que digo, es la deconstrucción y destrucción no solamente de un superhéroe, ¿no? Sino de una identidad, de un personaje, ¿no? Algo que si le quitas la capa superheroica, hay personas capaces de hacerle a otras personas en nuestra vida real, y eso es lo que todavía es más terrorífico, ¿no? Que alguien con el poder suficiente, como pasa con Wilson Fisk, sea capaz de agarrar a una persona y decir, te voy a destruir, pero a un nivel que no te puedes ni imaginar, ¿no? Y eso realmente da coraje. Luego tenemos el camino de vuelta, ¿no? Pero por lo pronto, digamos que mientras estás cayendo en ese descenso que parece que no tiene final, pues yo creo que muchas personas paran en alguna parte del descenso, paran y dicen ya hasta aquí, ya he tenido bastante, ¿no? Y eso te da, la verdad, que un mensaje siempre bello y positivo, ¿no? Que es el hecho de que nunca hay que perder la esperanza, que por muy mal que te vaya todo, llegará un momento que toques fondo y de ahí solamente tengas un camino, que es el de ir hacia arriba, y que incluso en las peores circunstancias, como pasa en esta historia con Ben Urich, con el personaje del periodista, incluso en las peores circunstancias en las que te puedas encontrar en la vida, vas a encontrar aliados que te van a ayudar, ¿no? Y que pueden hacer que resurjas, ¿no? No por el hecho de que estés tan mal pienses que estás solo, porque es muy complicado que una persona se quede sola al 100%, ¿no? Siempre vas a tener alguien en el que te puedas apoyar y en el que, si tienes voluntad auténtica de resurgir, puedas resurgir. El arte de Mazzucchelli es sencillo, pero es increíble. Le da sutileza, oscuridad, le da un poquito de todo. Y la verdad es que esta portada no le hace justicia, porque aquí se editó en algunas de las ediciones con esta portada y no creo que sea la mejor, ni mucho menos que se podía haber elegido, pero bueno, se eligió esta y no hay mucho que hacer al respecto. Pero desde luego, si te planteas una tarde, te lees el DKR, el regreso del Caballero Oscuro, y después te lees esto, te digo yo que te quedas y te lo puedes ventilar en una tarde los dos tranquilamente. Puedes estar totalmente seguro de haberte leído 2 de las mejores historias de todos los tiempos, pero de los habidos y de los que habrán, porque el mundo del cómic y los cómics es relativamente nuevo y fresco. No se escriben cómics desde hace 2000 años, como sí pasa con los libros, pero mucho me temo, o algo muy malo tiene que ocurrir para que dentro de 1000 años esta historia no se esté leyendo. Y ahora vamos con el documental de la distinguida competencia y la respuesta por parte de Mark Waid a Kurt Busiek, ¿no? Que publica esto en el 94, publicó Marvels, y en el 1996 se publica Kingdom Come, ¿no? También de la mano de Alex Ross, también con este dibujo que utiliza los calificativos que acabo de dar con lo de Marvel, porque es exactamente igual. Y con otra historia también increíble y alucinante, ¿no? Es lo que digo, es la contrapartida perfecta. O sea, cuando yo creo que Mark Waid agarró a Ross y le dijo, a ver, Alex, ya lo hiciste, así que hazlo otra vez, ¿no? Hagámoslo de nuevo.
Y creo que es un poco lo que ocurre. Y aquí tenemos una historia con una premisa, y es que el Joker asesina no solamente a Lois Lane, sino se carga al Daily Bugle entero, al edificio, y después es ajusticiado públicamente, ¿no? Y para regocijo de las masas, haciendo que Superman, que es Superman y nunca puede dejar de ser Superman, ni dejar de ejercer, pues considere que no se arreglan así las cosas y que está un poco hasta sus calzoncillos por fuera de todo el mundo, así que ahí os quedáis, bandoleros, que me voy. Y coge y desaparece. Y eso da pie al inicio de una era superheroica también, pero en las cuales los superhéroes ya no temen por las consecuencias de sus actos. Volvemos otra vez a la acta superheroica también de que se publicará en su día en Civil War. Como es normal, esto genera que Wonder Woman vaya a buscar en un momento dado a Superman para traerlo de vuelta, para intentar ponerle orden al caos, y se establecen los dos bandos que te puedes llegar a imaginar, ¿no? Los de la vieja guardia y los de la nueva guardia. Y ahí ocurre pues el típico enfrentamiento que sabes que va a venir en todo momento, ¿no? Cuando lo estás viendo. Ciertos superhéroes, como la Trinidad, ¿no? Como Batman, Superman y Wonder Woman, son considerados dioses por los tristes humanos y los pobrecitos humanos, ¿no? Elevados a los altares, estatuas, veneración incluso, ¿no? Y nos trae la eterna disyuntiva de la interpretación, en la cual, bajo mi punto de vista, creo que ninguno de los dos bandos está exento de razones, y al mismo tiempo puede que los dos bandos también estén equivocados, ¿no? Te encuentras un poco que eso pasa muchas veces, ¿no? En los conflictos, que al final todos tienen su razón de por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y como comento, pues dentro de esta secuencia de dibujos totalmente excelsos y alucinantes por parte de Alex Ross, que nos vuelve a regalar otra vez otro museo de arte, uno tras otro, para ver a los héroes en su máxima grandeza o en su máxima ponzoña, no sé en cuál de los dos puntos, pero desde luego algo imprescindible que uno tiene que visitar al menos una vez en su vida. Cuando estaba elaborando esta lista, me he pensado mucho si metía Ultimate Spider-Man, ¿no? De la etapa de Bagley y Bendis, dentro de la línea Ultimate, ¿no? Que salió a principios de los 2000. Y me lo he pensado muchísimo porque no tenía nada claro si convenía meter una etapa completa. Pero claro, teniendo en cuenta la cantidad de referencias que tenemos sobre el personaje, que tenemos sobre Spider-Man, el hecho de que puedas picotear, que aunque tiene una línea secuencial en el tiempo totalmente marcada, ¿no? Va desde el picotazo de la araña avanzando a lo largo de la vida de Peter Parker y compañía, Mary Jane, MJ, etc, y todos los sospechosos habituales. Sí que es cierto que puedes entrar en casi cualquier parte, ¿no? Y en cualquier parte vas a disfrutar. Cada uno de los arcos, y además esto lo tienes reseñado en el canal, dentro de la colección Ultimate, que no he parado de hablar de las maravillas que tiene toda esta etapa. Lo que Bendis consigue aquí y a donde nos lleva esto es probablemente a la mejor versión o reinterpretación de un superhéroe, ¿no? En toda su expresión. O sea, si vamos a hacer un remake de una historia, aquí tienes la mejor manera posible de hacer un remake, ¿no? Que no solamente te esperas lo que ocurre, porque si has seguido al personaje y conoces sus historias, o por lo menos los villanos favoritos y los héroes favoritos que van saliendo, ¿no? Y los tropos más utilizados por el personaje, más o menos te va a sonar todo, te va a dar eco todo lo que veas, pero está hecho y desplegado de tal manera que incluso siendo un dibujo al principio bastante, en ocasiones, doloroso de ver, el de Bagley, a medida que va avanzando, es que te va atrapando de una manera la narrativa que te pone este hombre, Bendis. Creo que es muy probable que no lo haya repetido en toda su historia, ¿no? Y mira que ha hecho cosas y sobre todo con superhéroes. Ha hecho cosas increíbles, pero vamos, lo de Ultimate lo de Spider-Man Ultimate es totalmente excepcional. Además, vuelves a familiarizarte con todo lo que le pasa a Peter. Vuelves a ver a ese adolescente que alguno de nosotros fue alguna vez, con sus problemas habituales, con los follones con tía May en el instituto, esto y tal. Todo lo que ya te vas a esperar, ¿no? Pero ya te digo, delicioso paso a paso. Así que si te estás leyendo, por ejemplo, a Miles Morales, o te gustan los
personajes arácnidos que hay hoy en día, por mucho que esta historia tenga 20 años, o sea, algo viejita ya, se siente súper fresca en todos los sentidos. La única diferencia es que no vas a encontrar móviles, probablemente, pero quitando eso, por lo menos no al principio, quitando eso, una gozada. Cuando Claremont y Byrne, cuando Chris Claremont, el padre mutante, concibe junto con Byrne, con la ayuda inestimable del dibujante, esta historia, yo creo que no se estaban dando cuenta, que eso pasa mucho en la vida, no te estás dando cuenta de lo que estás creando, ¿no? Y de la repercusión que esto va a tener a futuro. Cualquiera que haya leído la etapa un poquito antes o te has entrado, pues, bueno, la saga de Fénix Oscura se puede leer ella sola, pero si vienes de leer la historia anterior, mucho mejor, porque todavía va a alcanzar más enjundia la historia, porque al final Claremont lo que crea es una historia larguísima, continuista absoluta, toda, entonces todo influye, ¿no? Todo lo que va pasando. Y adquiere todavía el personaje Jean Grey, todavía adquiere una dimensión mayor. Y llega un momento en el que te plantea, ¿no? A este hombre se le ocurre la brillante idea de decir, vamos a ver, ¿y qué ocurre si a un personaje le otorgamos el poder de un dios? O consigue el poder de un dios, ¿no? Que cuando Jean Grey es poseída por la fuerza Fénix, viene además de rehacer al personaje para darle un carácter solvente para un personaje femenino, y que no sea una mera comparsa que nada más que hace la tonta por aquí y por allá, o está pensando en vestiditos, que era lo típico que se venía haciendo, y entonces va a decir, pues mira, no, aquí vamos a crear una fucker auténtica, ¿no? O sea, vamos a coger una mujer, le vamos a dar el poder prácticamente absoluto, al nivel Galactus o más incluso, y a ver qué pasa, ¿no? Claro, si todo eso te lo dejas en las fuerzas del bien, pues oye, que viva la Patrulla X y a ver quién se mete con la Tierra, ¿no? Va a ser imposible derrotarnos. Pero cuando esto agarras y coges y dices, no, pero ¿y si ese poder corrompe al personaje? ¿Y si ese poder lo revienta? ¿Qué hacemos? Pues conviertes a la Fuerza Fénix en la peor amenaza del universo. Y es lo que ocurre. ¿Y cómo acabas con esa amenaza? Ese es el mayor problema. Porque al final hay una persona, hay un ser humano ahí, que es Jean Grey, que es una buena chica, hija de una familia normal y corriente, con un novio, aunque sea un triste, no, nuestro amigo Cíclope, este tullido emocional que está presente en la vida de Jean Grey continuamente, y que además, dado que ha sido engañada, que vamos, que le revienta la cabeza Mastermind cuando está en el Club del Fuego Infernal para convertirla en la Reina Negra, desatando su lado más oscuro y arrogante, y esos son los mimbres que después desatan todo el caos, ¿no? Que vendrá más adelante. Claro, llega un momento en que los X-Men tienen que hasta contar con el Imperio Shi'ar para resolver. Ay, qué mal esta parte, tío. He perdido el hilo, ¿eh? Luego los X-Men tendrán que contar hasta con la ayuda, bueno, de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo, incluido el Imperio Shi'ar, para tratar de frenar esta auténtica locura que puede devastar el universo al completo, el universo que al menos conocen. Y toda la historia arroja un montón de tropos, ¿no? Que es la tragedia del héroe, la inevitabilidad del destino, el hecho de que el amor lo puede todo, ¿no? Aunque siempre que aparece Cíclope, no sé, como que baja un poquito la cosa, ¿no? No sé, es manía personal mía, ¿qué quieres que le haga? No puedo con los tulliditos. Y la verdad que la historia es increíble, toda la evolución, todo lo que hace Claremont y todo lo que Byrne consigue con la Fénix Oscura, con esta saga, es alucinante, ¿no? Hasta su inevitable final, que por otro lado piensas y dices que de qué otra manera podrías resolver este asunto, no se me ocurre, y probablemente tampoco necesitamos que ese arco se resolviera de otra manera, la verdad. Así que si quieres mezclar heroísmo y tragedia a partes iguales en una misma historia, pues aquí la tienes, vamos, ni lo dudes. Y aunque parezca increíble, nos vamos a salir de la dupla momentáneamente de Marvel y DC y Marvel, pero claro, si hablas de superhéroes y de lo mejor que se ha hecho, pues le sacan décadas y décadas de ventaja a prácticamente todos, ¿no? Y nos vamos a ir a Image Comics, con lo que veis aquí, ¿no? Con Invincible, con Invencible, de Kirkman y Ryan Otley, ¿no? De Robert Kirkman. Otro mago que también daría para hacer una lista con casi solo con sus obras, ¿no? O con gran parte de ellas. Y aquí nos encontramos el paradigma de superhéroes si los superhéroes realmente hubieran existido o existieran
¿no? Porque tenemos al personaje de Mark Grayson, que a sus 17 años, de manera tardía, en una sociedad en la que pues muchos reciben superpoderes, él los recibe en una época tardía, a los 17 años, y pues se da cuenta de que es pues prácticamente tiene los poderes de su padre, ¿no? De Omni-Man, que es como pues, un alter ego de Superman, en pocas palabras. Y entonces pues empieza pues, a hacer sus pinitos, a meterse en historietas y tal y cual, todo dentro de unos arcos y de un devenir de los acontecimientos en los que te vas dando cuenta pues que ser superhéroe no paga las facturas, ¿no? Que eso es lo que pasaría en el mundo real, que eso de que te venga alguien y te ponga la iniciativa Vengadores y te ponga un sueldo, pues no es algo que vaya a ocurrirte de la noche a la mañana, ¿no? Entonces todo es bastante más complicado de conseguir, ¿no? Eso es lo bonito de esta historia. Eso y el hecho de que sea un cómic brutal en todos los sentidos, en cuanto a la violencia descarnada, en cuanto al hecho de que haya unos giros de guión muy a lo Kirkman, ¿no? Donde no te esperes lo que va a pasar y bueno, y lo apoteósico, porque aquí tenemos problemas galácticos e invasiones galácticas continuamente, ¿no? Es un marca de la casa. Y también otra de las cosas bonitas que tiene es que es un entorno cerrado. Es una rara avis dentro del mundo de los superhéroes, sobre todo en una historia exitosa que se podía haber estirado hasta el infinito prácticamente, pero Kirkman tiende a cerrar todos sus arcos, ¿no? En un momento dado les pone fin y ya está, ¿no? Y eso está guay porque al final vas a ver una vida completa, una serie de personajes con todas sus historias y, en fin, acabado, y otra cosa mariposa. Y otra genialidad, aparte del dibujo de Ryan Otley, que al principio es un poquito más así cartunero y demás, pero que a medida que va avanzando se convierte en prácticamente una orgía de violencia, destrucción y sangre a borbotones por todos los lados. Ya digo que la historia es ultra violenta en todos los sentidos. Lo bonito es ver la evolución de los personajes, ¿no? Cómo desde la bisoñez más absoluta van creciendo, y también bonito ver la relación entre padre e hijo, ¿no? Que también es un mantra absolutamente crucial y fundacional de toda esta historia. Y además, si has leído The Boys o has leído Saga o has leído algún cómic de ese estilo donde predomina también bastante la violencia y todo eso, y te gusta verlo en un entorno superheroico, que rara vez se ve ese nivel de salvajismo dentro de Marvel o dentro de DC. A lo mejor en DC puedes verlo alguna vez, algo más en algunas historias tipo Elseworld y todo eso, pero aquí tienes para hincharte, ¿no? Porque por suerte es una historia larga, se recopilan en bastantes tomos y tienes Invencible pues para no aburrirte en una larguísima temporada. Y otra que también se sale del sello, que es Wildstorm, ¿no? Pero bueno, al final es una filial de DC Comics, también nos aporta otra historia de superhéroes, que es esta, The Authority, hecha por Warren Ellis y Brian Hitch, ¿no? Por estos dos creadores, donde nos traen una vuelta de tuerca, ¿no? Un concepto nuevo para el tema de los superhéroes, donde los superhéroes directamente son dioses y ya está, no déjate de puñetas, porque para eso tenemos poderes especiales, ¿no? Y que den por saco a la ONU, que le den por saco a los países y toda la historia, porque para eso tenemos a los que resuelven los problemas aquí. Y ahí surge la figura de Jenny Sparks, que es la mandamás, la jefaza, que es la que se encarga de decidir, pues, yo qué sé, pues en un país hay un conflicto y ese conflicto no es tolerable, pues se va y se resuelve. Que hay un ataque alienígena por parte de alguien que viene aquí a dar por saco, pues se les va y se les extermina. O sea, no nos andamos con mierdas, ¿sabes? Aquí hay que ser lo más pragmático posible. Esa es la gran virtud de Authority, ¿no? Y es lo que vas disfrutando a medida que va pasando. Y además te entras en una vorágine en la que dices, leñe, acaba ya con el asunto, venga, quiero más. Lógico, eso produce una serie de derivadas y una serie de problemas que van a tener que ir enfrentando los personajes, que por otro lado son lógicas, pero bueno, que aún así ya digo que aporta ese punto de frescura que no se suele ver de manera habitual dentro de Marvel y de DC con sus líneas más estándar. Y es bonito que exista esta historia porque te hace plantearte lo que, pues por ejemplo en Kingdom Come, ¿no? El hecho de las dos batallas, ¿no? Dos conceptos de superhéroes, el bien y el mal, pero ante todo no hagamos daño y tal. Aquí no, aquí nos quitamos de un plumazo cualquier problema moral que exista, ¿no? Y directamente otorgamos la categoría de jueces, verdugos, jurados, todo a estos
a este grupo, ¿no? A este pequeño grupo, que es el que va a decidir a partir de ahora, en una suerte de dictadura totalmente absoluta, todo lo que tenga que ocurrir. O sea, a la mierda lo que Superman ha trabajado durante tanto tiempo, ¿no? O sea, si tienes el poder y tienes manera de resolverlo, vas y lo resuelves. Y ya está, no hay más debate posible. Luego Brian Hick va dibujando un arte muy secuencial que recuerda mucho a estar viendo una película de acción continuamente. De hecho, las batallas son, bueno, la cosa más épica que te puedas imaginar, ¿no? Con destrozos y multitud de personajes interviniendo continuamente y tal. Y es delicioso, te lo hace disfrutar y te da probablemente la mejor versión posible para una historia de este calibre. Y además hay cada splash page que flipas, ¿no? De lo molona que es. Hitch es un crack en todos los sentidos. Así que si te gustan las historias en las que los superhéroes nos andan con hostias, pues nada, dale Authority, que te lo vas a pasar muy bien. Bueno, pues ya tenemos la lista de mis 10 grandes cómics de superhéroes de todos los tiempos. Pero si ha llegado a este punto, seguramente te estarás preguntando que por qué no he hablado todavía de aquí. ¿Por qué no ha salido Watchmen, el considerado mejor cómic de todos los tiempos? Un cómic que nos trae en la reinvención del género, que ha aportado tantísimas cosas al medio, que nos ha traído personajes que ya forman parte del imaginario colectivo dentro de una obra que, por mucho que el barbudo de oro reniegue de ella, lo ha hecho rico, por supuesto que sí, y donde nos da pues a Doctor Manhattan, a Ozymandias, a Rorschach, a tantos personajes tan icónicos, ¿no? Dentro de una historia donde se reinventa todo y demás. ¿Y por qué razón no lo he metido en la lista? A pesar de que considero que es probablemente, si no el mejor cómic de todos los tiempos, para mí no lo es. Para mí está dentro de los más grandes, evidentemente. La razón intrínseca y real de por qué no está este cómic aquí, te lo vas a encontrar en este vídeo, en el cual voy a hablar de otro interesante grupo de cómics, pero desde otro punto de vista. Así que, si no está todavía el vídeo ahí, espérate unos poquitos días, que enseguida lo vas a tener y vas a poder disfrutar de él. Ah, y cómete las verduras.